semana 3. Ok. Y bueno, vamos a tener acá, vamos a traer las notas de Ecopetrol. Cristina está pidiendo... Ah, bueno. Hubo unas correcciones. Recuerden que la pregunta 4 de la semana 3 estaba errada y tuve que corregirla. Quiere decir que algunas personas, acá tengo a Cristina preguntando sobre ese tema, recuerden la pregunta 4 del cuestionario de semana 2, la respuesta correcta era superior al 15. Quienes tenían inferior al 15 aparecía correcta, pero no era cierto. Entonces, al corregir esta, será marcada, algunos bajaron de nota, otros subieron, quienes marcaron superior y quienes marcaron no tuvo margen neto, pues quedaron con la misma nota. Entonces, si hay variaciones en la nota final, un segundo, me piden que retire ya, retiro la pantalla, y quienes tuvieron esa pregunta, pues tuvieron variaciones en la nota. Entonces, recuerden que cada pregunta equivale a 0.4%, 0.4 de la nota, corrijo. Son 14, entonces si bien 5 en 14, van a ver que cada pregunta cuesta 0.4, es por el sistema. Y me dicen que en el segundo parcial había una pregunta repetida. Inferior, empeoró, mejoró. ¿Cuál era la pregunta durante la emisión? Alejandra, si me puedes decir cuál fue la pregunta repetida. La reducción del margen bruto. No veo cuál es la pregunta. Creo que la 6 y la 7. No. La concentración de endeudamiento en corto plazo, sí. Y el pasivo financiero sobre eventos de Ecopetrol. No. Las respuestas son los mismos rangos, pero la pregunta no es la misma. Entonces, es distinto. Tenía los mismos rangos como respuesta. ROE, ROA. Voy a colocarlo de esta forma, así puedo verlas todas al mismo tiempo. Nivel de endeudamiento, tantas veces el EBITDA, concentración de endeudamiento en el corto plazo, Ecopetrol, junio, razón corriente, ah, compañía de frente de utilidades, no hay pregunta repetida. Bueno, vamos una por una. En junio de 2019 la razón corriente de Ecopetrol mejoró o empeoró. Bueno, entonces, si tenemos un activo corriente que disminuye, ¿cierto? Total activo corriente disminuye de 27 a 25 y el pasivo corriente aumenta de 17 a 19, claramente la razón corriente empeoró. Entonces, en este caso, de un periodo a otro, empeoró. Para junio de 2019, el nivel de endeudamiento de Ecopetrol fue inferior al 60%. El nivel de endeudamiento, recuerden, total pasivo sobre total activo. Vamos a hacerlo ni siquiera en Excel, sino vamos a hacerlo en. Entonces, si el total pasivo dividimos entre 125 por 100 nos da un 52%. En este caso, el nivel de endeudamiento de Ecopetrol, recuerden que es la utilidad operacional, resultado de la operación, devolviéndole todo el tema de depreciación y amortización, quienes para que lo tuvieran presente. El gasto financiero en este caso es 8.
Si su endeudamiento financiero es de 800, por lo general es superior a, a la utilidad operacional, entonces tenemos prácticamente que son 6 billones dividido 300, ¿cuánto fue el gasto financiero? 804, pues ya nos da 7. Sin necesidad de sacar el EBITDA, ya sabemos que la respuesta es 4. Algo que les va a servir mucho, sobre todo para las entrevistas de trabajo, es cómo resuelven ustedes problemas independiente de tener una información. Una forma es la plantilla, por eso ustedes tienen la plantilla, tienen la información antes y pueden hacer los cálculos antes de presentar el examen. La idea no es entrar a presentar el examen e irse contra Ecopetrol y revisar, ¿cierto? Tenían el tiempo para preparar y revisar y comparar con sus compañeros las cifras. Y las preguntas no eran la cifra exacta. Digamos que algo importante es cómo resuelven ustedes, incluso si no hubieran hecho el cálculo, con una revisión de los análisis de las cifras pueden llegar a sacar la respuesta correcta. Entonces, es importante entender muy bien los conceptos, no quedarse únicamente en las fórmulas. Esa es la diferencia entre una persona netamente operativa, que digamos que suele pasar en algunos trabajos. Hay personas que son muy buenas haciendo cosas repetitivas y operativas, pero cuando les cambian el esquema, ahí es donde se pierde. Entonces, me pasa mucho me pasó en una empresa que trabajé, estaba el área de datos y de análisis. Los de datos siempre querían pasar análisis, estaban bajo una misma cabeza, pero a veces cuando las personas de datos querían pasar a la otra área, el jefe les colocaba algunos retos y fallaban, porque eran netamente estructurales, operativos, pero digamos que faltaba esa mirar de cómo hacer las cosas de otra forma. Entonces, gran parte del examen se podría desarrollar de las dos formas. Una parte netamente operativa, si eran muy juiciosos con Excel, o si se arriesgaron, pues podían sacarlo entendiendo muy bien el concepto. Algo que les recomiendo para su vida profesional es entiendan los conceptos y sepan cómo usarlos. Yo trabajo en el mundo de data science y hay mucha gente que sabe estadística, hay mucha gente que sabe programación, pero no saben usar las herramientas, no saben darle una lógica a la estadística para resolver problemas y para resolver y generar análisis, conclusiones que sean significativas para el negocio. Ese es un punto clave que vale la pena que desarrollen y que tengan muy presentes si alguna vez van a presentar entrevistas, porque eh, eso lo valoran mucho las compañías, ¿cierto? Bueno, ROE de Ecopetrol, ¿mejoró o empeoró? En este caso, el ROE de Ecopetrol empeoró. Si bien tenemos una utilidad neta que es casi idéntica, ¿cierto? Si la multiplicáramos por 2 para generar 12 meses, no tenía que ir hasta el trailing. Y el patrimonio disminuyó, ¿cierto? Oh, espérenme, acá yo cometí un error. Total patrimonio, el patrimonio de Ecopetrol disminuyó. Y el ROE y la utilidad se mantuvo, lo que significa que subió. Otra vez me equivoqué yo. Oh, perdón. Esta la voy a corregir. De nuevo la pregunta 4. No sé qué pasa en esa pregunta 4. Entonces, aquí el ROE, sin necesidad de hacer el cálculo, se nota que se incrementó. ¿Por qué estoy resolviendo el parcial de esta forma y no haciendo los cálculos puntuales? Porque lo que quiero es que entiendan la lógica de cómo los datos van a hablar. Esto pasa mucho cuando uno es analista de crédito. Por ahí empezó mi vida laboral y hay que tomar decisiones rápidas. Uno puede ver el indicador, pero viendo las cifras empiezan a hablar. Y el ROA, pues en este sentido, si la utilidad también se mantuvo y el activo disminuyó, que fue lo mismo, en este caso el ROA mejoró. Esta sí está correcta. O sea, aquí que me pasó en la 4. Concentración de endeudamiento en el corto plazo. ¿Qué porción de la deuda está en el corto? Si los pasivos son 68 y yo tengo 20 en el corto plazo, estamos hablando que es menos del 30%, ¿cierto? 60 al 30% es 20 y es 68, esto les va a dar menos del 20%, así que la respuesta es inferior a 40%. El pasivo financiero sobre ventas de Copetol fue, pasivo financiero tenemos 4 billones y préstamos tenemos 37 en financieros. Y las ventas de Ecopetrol
son de 34, pero multiplicados por 2, 74, ¿cierto? 74 contra 37. Eso sí está muy cercano. 37 dividido 74 por 100 es el 50%. Oh, qué error. Debo corregir la 7. Y no me gusta cometer este error porque corregir me toca, ustedes son muchos. Entonces, la respuesta correcta entra entre el 41 y el 60%. Siendo exactos, es un 53%, como lo muestra Luis Fernando. Está correcto. 8. Si la compañía enfrenta débiles indicadores de liquidez, aquí ya dejamos de lado a Ecopetrol y nos vamos a la teoría. Si ustedes están presentando liquidez, problemas de liquidez, pero siguen siendo solventes, o sea, tienen cómo pagar, para mejorar su situación en el corto plazo pueden. La correcta es la A, tomar crédito de largo plazo para pagar pasivos de corto plazo. Así mejoran sus indicadores de razón corriente y de liquidez. Vender activos para realizar nuevas inversiones. Podrían vender activos para pagar pasivos de corto plazo, en especial, pero pues realizar nuevas inversiones no implica la mejora en términos de liquidez. Y cambiar su deuda de tasa fija a tasa variable, esto no genera cambios si no estoy moviendo los plazos. Aquí lo más importante era siempre mover los plazos. El EBITDA es una buena medida para evaluar la capacidad de un crédito por. No fluctúa tanto como la utilidad neta. La capacidad de un crédito no tiene nada que ver con la fluctuación. El EBITDA puede fluctuar igual que la utilidad o la utilidad fluctúa por culpa del EBITDA. Y no hay gran, digamos que, relación. El EBITDA es una buena medida para evaluar el crédito porque es la utilidad operativa del negocio. La utilidad operativa es la utilidad operativa, ¿cierto? Y es un proxy de la generación de caja, ¿cierto? En el proxy de la generación de caja, este era el más importante porque ¿se acuerdan que el EBITDA da la utilidad operativa más depreciaciones y amortizaciones? Así que decíamos que esto es más o menos lo que podría generar un negocio. Un flujo de caja negativo obligaría a la empresa a aumentar el endeudamiento para solventar el faltante de caja, sí. Reducir la inversión en CAPEX, en activos, por ejemplo, sí, ambas son correctas, porque si yo no estoy generando la operación, pues puedo no invertir o podría disminuir lo que estoy invirtiendo si debo hacerlo y necesariamente tengo que subir el endeudamiento. Podría también vender activos, pero aquí no está esa opción, A y B son correctas. Una reducción del ROE puede atribuirse a un mayor plazo en el pasivo financiero. El plazo no tiene nada que ver con la utilidad neta. Lo que impactaría la utilidad neta serían los intereses. Y una reducción del margen bruto sí. Esta es importante porque si yo gano menos entre las ventas y costo de ventas, pues claramente la probabilidad de que la utilidad neta sea menor es más alta. ¿A y B son correctas? Pues no, porque A no es correcta. Durante una emisión de acciones, si un accionista adquiere menos acciones al equivalente de su porcentaje de participación, esto lo veíamos en clase, su participación accionaria será diluida, lo que era la dilución, ¿cierto? Restituida no existe, ese concepto no es claro, y mantiene la participación accionaria que tenía antes de la emisión, no porque no compró o adquirió menos, así que su porcentaje de participación es menor. La respuesta sería diluido. Para que una empresa tenga una tasa de crecimiento sostenible del dividendo, debe disminuir el ROE, repartir cada año un mayor dividendo o aumentar la tasa de retención. Recuerden que la fórmula de crecimiento sostenible era ROE por tasa de retención. Entonces, si yo quiero una tasa, pues debo tener más ROE o aumentar la retención de utilidades. Y por último, la fuente de financiación que no es con bancos, pero que tiene costo financiero, sería bonos. Hablábamos que aquí teníamos financieros y en algunas compañías como Cementos Argos veíamos los bonos. Factoring no es una financiación, sino es una forma de obtener liquidez antes de, ya que el riesgo de crédito se queda la compañía que descontó la factura. Entonces, debo corregir el pasivo financiero sobre ventas de Ecopetrol, que es entre el 41 y el 60, y el ROE. Así que otra vez, posiblemente algunos tengan variaciones en su nota a favor o en contra, debido a que debo corregir estas dos preguntas, la 4 y la 7. Tengo que corregirlas. Bueno, si perdieron parcial o tienen alguna nota que está floja, la próxima clase les voy a enviar un trabajo de recuperación. Entonces podrán hacer este trabajo para recuperar la peor nota que tengan.
Entonces lo que voy a hacer es recuperar hasta 2 décimas según la calidad del trabajo de la peor nota que tengan. Entonces, la idea es antes de irnos a habilitación, pues podemos tener una recuperación de una nota. Entonces ya pensaré y de aquí a mañana les estaré escribiendo un correo. Recuerden tener su correo actualizado en la plataforma porque lo que yo hago es enviarles un mensaje por la plataforma para tener en cuenta eso. Entonces, mañana me dedico a corregir este tema y a presentarles esa posible oportunidad de recuperar. Bueno, si no participaron en el foro, lo que puedo hacer es ese trabajo, como sería la peor nota posible que tengan ahí, reemplazaría el foro. Como el foro tiene menos exigencia, harían ese trabajo y tendrían la nota de participación del foro. Entonces, si no han participado en un foro o han tenido una nota baja, este trabajo les permitirá recuperar 2 unidades, hasta máximo 2 unidades en la peor nota y recuperar una nota del foro. ¿Listo? Entonces, mañana se los envío para entrega máximo el sábado en la noche para que yo el domingo pueda colocar y recuperar la nota. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con esos temas? ¿Sí? Ah, bueno, tienen que enviármelo al siguiente correo. Julián Rayalpizo Villam. Ah, pero es que Yahoo ha estado molestando, no necesariamente mi correo, sino todo Yahoo. Esperen, verifico a ver si Yahoo ya está funcionando, porque la vez pasada creo que no recibí. Bueno, ya acabo de recibir un correo de Glory que tiene problemas de conexión. Am, bueno, y creo que también Natalie sobre temas de foro. Entonces sí está funcionando. Entonces Julián Rayalpizo Villamizar, para que no se cruce con mi personal, yahoo.com. Este es el correo al cual deberán enviar ese trabajo. Entonces, vamos igual se los envío cuando les cuente ese correo. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar clase. Hoy vamos a hacer algo distinto y su última prueba de conocimiento es acumulativa, o sea que lo que vamos a ver durante esta semana más todo lo anterior, esta semana es cómo hilamos toda la información que ustedes han visto para la toma de decisiones. Hablaremos un poco de flujo de caja. Así que empieza más, es una semana de repaso y de afianzar los conocimientos que han adquirido durante estas últimas semanas. Ah, ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta de todos los temas que hemos visto? Ok, bueno. A José le preocupa que haya tomado valores diferentes y los analistas me están dando distintos. Ok, no se preocupen por ahora por el tema de valores diferentes. ¿Qué va a pasar en el examen final? Vamos a estandarizar, o sea, no vamos a ir contra una empresa, sino ustedes van a tener un estado financiero estandarizado, muy sencillo, muy parecido al de Inca, y así pueden tener los resultados mucho más claros. Estas dos primeras pruebas eran un poco más de mirar cómo era el manejo de los conceptos. Por eso las respuestas no eran una cifra exacta, sino un rango. Quería conocer la lógica, pero pues vamos a ir con un poco más de temas estándar para el final. Así no se van a preocupar por, por, digamos que saber dónde está el estado financiero, sino es un Excel que yo les envío. Entonces, van a tener un estado financiero igual, pero estandarizado, mucho más sencillo y que me va a permitir evaluar otro tipo de conceptos que van a manejar. Entonces, no se preocupen por eso, ya lo vamos a revisar y espero enviárselos también mañana para que el jueves lo conozcan y hablemos un poco y se preparen para el examen. Recuerden que estas dos clases es afianzar los conocimientos y practicar. Entonces, quiero que lleguen muy bien preparados para el examen final. Bueno,
Entonces, nos faltaba hablar un poco del flujo de caja. No es una clase donde vayamos a hacer todo el cálculo de flujo de caja, pero este es un pequeño ejemplo de cómo parte el flujo de caja de forma directa. Hay dos tipos de flujo de caja, el directo y el indirecto. El indirecto es el que solemos ver en los estados financieros que nos presentan, por ejemplo, Ecopetrol. Aquí está el flujo de efectivo. Y aparece desde la utilidad neta. Si ustedes ven, todo inicia desde la utilidad neta y lo que hacen en el indirecto es empezar a sumar todos los ítems que tengan que ver con variación de capital de trabajo, con toda la parte operativa, con cambios en activos y pasivos, que esto tiene que ver con el cambio en capital de trabajo, todo, devolverle todo lo que no es salida de efectivo, todos los ajustes para generar un efectivo. Efectivo generado por las actividades de operación. Aquí está el efectivo por actividades de operación. Ahora, esta parte es extraer petróleo, vender petróleo y sus derivados nos generó 10 billones. ¿Qué hizo Ecopetrol con esos 10 billones? Inversión en propiedad, planta de equipo, se gastó 1 billón. Inversión en recursos naturales y de medio ambiente, prácticamente gasto en exploración. Vean que a medida que Ecopetrol mejora, está aumentando el gasto en exploración. Aquí hay operaciones más pequeñas, venta, compra de otros activos financieros. Acá esto tiene que ver mucho con el manejo de caja, intereses recibidos, dividendos recibidos, venta de activos. Entonces, ¿cuánto se gastó en inversión? La siguiente etapa del flujo es qué pasó con la financiación. Entonces, aquí vemos cuánto pagó de capital, cuánto pagó de intereses en la deuda y cuánto pagó de dividendos. Los dividendos son a los accionistas. Entonces vean que gran parte de la caja de Ecopetrol, ¿hacia dónde va? Hacia el pago de dividendos. Entonces, esta compañía, si no pagara dividendos, la plata podría irse a qué? A mayor inversión. Y esa es una de las grandes críticas que se le hace a Ecopetrol. Ecopetrol, cuando el petróleo estaba muy bien, gastaba bastante, gastaba mucho más en exploración, ¿cierto? Las reservas han venido disminuyendo, entonces tiene que encontrar más petróleo si quiere que su negocio dure más años. Si no, estaríamos hablando en 5 o 6 años en promedio que va a presentar dificultades en temas de reservas. Y para salir de la difícil situación que generó la caída del petróleo, lo que hizo fue disminuir el gasto en exploración. Claro, también hubo una época que no pagó dividendos, decidió no pagar dividendos para mantener su caja. Como la situación ha mejorado, pues ya hay utilidades, ya hay plata con que pagar dividendos. ¿Y por qué pagan dividendos? Porque está la presión del gobierno. Ecopetrol es un buen porcentaje de los recursos que tiene el gobierno disponibles para otras inversiones, así que es parte del presupuesto y por eso necesita este pago de dividendos. Pero lo que estamos viendo es que o se pagan dividendos o se genera inversión. Si Ecopetrol estuviera más preocupado y fuera una empresa privada, posiblemente pagaran menos de dividendos y empezaran a gastar más en exploración. Es importante tener en cuenta ese punto, ese balance entre gastar en inversión y pago de dividendos. ¿Se acuerdan lo de la tasa de crecimiento sostenible? G. Entonces, Ecopetrol tiene un buen ROE, por eso se da ese lujo. Su ROE es del 22-24%, ustedes lo calcularon. Y su tasa de retención, lastimosamente, es baja. O sea que la tasa de retención aquí es del 20%. El 80% se va en qué? En pago de dividendos. O sea que si bien el ROE es muy alto, 24 por 20% en su tasa de retención, nos da que la tasa de crecimiento sostenible es del 4,8. O sea, tu tasa para crecer en el largo plazo es relativamente baja. Vamos a ver qué ha pasado con la acción en Ecopetrol y vamos a ajustar las cifras. Entonces Ecopetrol es bien rentable. Esto es un buen ROE, no se ve todos los días, ¿cierto? Pero lastimosamente limitan su potencial de crecimiento porque pagan mucho en dividendos. Y eso no lo muestra el flujo. Vean que se va todo lo que genera en la parte operativa, más del 80, sí, casi el 80% se va en todo lo que es financiación, incluido pago de dividendos, dejando menos para inversión.
Ecopetrol aún tiene reservas, sigue siendo rentable, el petróleo se estabilizó por los 60, entonces por eso continúan con esa perspectiva. Pero si el petróleo volviera a bajar, pues Ecopetrol o paga menos dividendo y continúa con este gasto, y tendrá que incrementarlo en los años que vienen porque sí o sí debe buscar ¿qué? Petróleo. Es por esto que se está aprobando y se le permitió a Ecopetrol hacer las primeras pruebas de fracking. Sí, hay mucho conflicto por tema ambiental, pero Ecopetrol tiene que hacerlo si desea continuar. Lo curioso es que no está invirtiendo con fuerza en energías renovables. Es preferible, si esto fuera una empresa privada, no pagar tanto dividendos, sino estar invirtiendo en energías renovables. Aquí Daniel tiene una precisión. Yo creo que se capitalizaron muy bien con la emisión de acciones, pero a la vez tienen la obligación a todo ese pago de dividendos. Sí. De hecho, la emisión, que fue en 2007, fue muy buena porque permitió expandir sus reservas, encontrar más petróleo y llegó en una buena época que fue cuando el petróleo llegó a $100 por barril. Así que esto que hemos hablado, vamos a plasmarlo en gráficos. Veamos todos los datos de Ecopetrol desde que empezó a negociar. Esta fue la subida, ¿cierto? De Ecopetrol, fue cuando el petróleo estaba a 100. De hecho, vamos a ir a una página, porque quiero colocar el petróleo al lado. Entonces, ver el petróleo y Ecopetrol cómo se comportaron juntos. Lo que va a traer acá son los futuros de petróleo. Esta es una página, una red social de análisis técnico. O sea que aquí pueden ver la historia y el movimiento en algunas acciones en tiempo real. En este caso tenemos información del petróleo. Vamos a colocar más o menos el mismo periodo 2009. Bueno, no me deja ver más. Un segundo, voy a cambiar esto a semanal. Posiblemente en semanal me deje ver mucho más. Sí, de hecho aquí nos dejó ver más. Debo mover esto un poco. Ok. Aquí está Ecopetrol 2008. Entonces, en la emisión fue en 2008. Cuando Ecopetrol salió a la emisión, el petróleo llegó. Hay algo que no me cuadra acá. Espérenme un segundo, por favor. Sí. El petróleo llegó a 150. No me acordaba que había llegado a $150 por barril. Esta subida corresponde a todo este incremento. No, esto no está bien 2000. Sí, bueno, eso fue en 2008, perdón. Antes de estaba a $150 por barril. Vino la crisis del 2008, 2009. Acá tuvimos el descenso de Ecopetrol que cayó de 3.000 a por debajo de 2.000. Eso es una desvalorización casi del 50%. Y después vino la época donde el petróleo volvió a los $100 por barril. Eso fue de 2009 hasta el 2012-13, permaneció por esos niveles de precio. Vean que es cuando Ecopetrol llega a sus niveles máximos. Algo interesante de Ecopetrol es que él tiene un costo por barril. Supongamos que cada barril le cuesta $30. Entonces, si ese es el costo, cuando se va al $60 por barril, se gana el doble. Pero si el barril sube ahora a 90, él sigue pagando 30, el resto siguen siendo ganancias. O sea que él empieza a tener una mayor rentabilidad a medida que el precio del petróleo sube, porque sus costos sí permanecen en cierta medida constantes, en cierto nivel de precio. Por eso es que tuvo este ascenso tan importante. No obstante, vino. Vean algo curioso, el petróleo seguía alto en 2014, pero Ecopetrol venía cayendo desde 2013. Aquí ya se notaba como el fuerte gasto de Ecopetrol y el alto pago de dividendos tuvieron un impacto negativo sobre la rentabilidad de la compañía. Después el golpe fue más fuerte a medida que el petróleo descendía hasta los $24 por barril. Vean 2016 contra 2016. El petróleo se recupera y Ecopetrol también inicia una tendencia alcista, aumentando casi 4 veces su valor después del fuerte golpe. Y hoy en día, pues el petróleo está muy en 56.60 y Ecopetrol tiene un comportamiento muy similar. Así que Ecopetrol depende claramente del precio y así dependen su rentabilidad. No obstante, viene el tema de las reservas. Ecopetrol tendrá que encontrar más petróleo. Por eso, seguir pagando dividendos puede no ser una muy buena opción a medida que no encuentra petróleo. Así que las esperanzas de Ecopetrol están en el fracking.
si empieza a tener buenos resultados, ustedes pueden ver que si el petróleo sigue en estos precios, Ecopetrol puede subir si logra incrementar su nivel de producción diario. Entonces son temas claves que vamos a tener que ver para Ecopetrol durante los próximos años. Pero ya sabemos que el flujo de caja nos muestra esa dinámica, nos empieza a mostrar qué está haciendo con la plata una compañía. Entonces, ese es un tema clave para Ecopetrol y lo habla el flujo de caja. Otra forma de ver el flujo de caja es desde las ventas. Este lo llaman el flujo de caja directo. Parte desde las ventas, gastan todo lo que gastan, van restando y cuánto quedó la operación. Y de nuevo cuánto se va en inversión y cuánto se va en financiación. Esta parte es similar, lo único que cambia es de dónde parten, de la utilidad neta o de las ventas. Este es más sencillo, es más explícito porque nos dice cuánto vendí y en qué me gasté la plata. El otro trata de volver todos los puntos generales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces el flujo de caja, recuerden, es para ver hacia dónde va la plata. Eso es lo que más nos interesa. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, nos hemos metido con el tema de acciones, así que vamos a hablar del tema de emisiones. Y es interesante tener a Ecopetrol acá, porque Ecopetrol hizo dos emisiones. La primera vez que salió a bolsa, ¿cierto? Esa se conoce como la oferta pública inicial, o en inglés sus siglas IPO. Entonces, cuando hablamos de oferta pública inicial, hablamos de Initial Public Offer. La oferta inicial, la IPO, es la primera vez que la acción sale a bolsa. ¿Qué sucede cuando hay una emisión? La emisión implica más acciones, ¿cierto? Se incrementa el número de acciones en circulación de la compañía. Esas acciones tienen un valor que es el valor nominal. El valor nominal es el que está en la escritura. ¿A cuánto quedó registrada la acción en la escritura? ¿Cierto? Es capital suscrito, pagado, autorizado, suscrito y pagado, ¿cierto? Entonces, ese es el nominal. Supongamos que el nominal de Ecopetrol fuera 200 pesos por acción. Todo lo vamos a hablar por acción. Pero el precio al cual salió la acción fue de 1.400 pesos. 1.400 pesos por acción. La diferencia son 1.200. Eso quiere decir que 200 entran en el balance como esa cuenta. Vamos a ver el patrimonio. Ese capital suscrito y pagado, ese es el valor nominal. Entonces, incrementaría en 200 pesos por acción y aparece una prima en emisión de acciones. Vamos a colocar esto más grande. Prima en emisión de acciones. Esta prima fue la diferencia entre los 1.400 y los 1.200. Esto entra como prima en el balance. Claro, nosotros tenemos que mantener activos igual a pasivo más patrimonio. Entonces, el patrimonio con la emisión va a subir, ¿cierto? Aumenta tanto el capital como la prima en colocación de acciones. Para mantener ese balance, el activo debe subir y claramente esto entra como efectivo. Así que en algún momento se capitalizó y entró como efectivo a la compañía para mantener ese balance. Lo que Ecopetrol hizo después fue hacer inversiones y demás. Entonces, hay efectos dentro del patrimonio, pero se mantiene la ecuación. Ahora, cuando se hace esa emisión, ya pasa a cotizar en la bolsa de valores. El cotizar en la bolsa de valores implica que el precio que tiene la acción hoy, este precio de Ecopetrol, está reflejando las expectativas que tienen los accionistas sobre el futuro de la compañía. Las expectativas que tienen sobre el futuro de la compañía. Así que esto nos sirve para lo siguiente. Si ustedes van a invertir en acciones o van a decidir comprar una empresa o quieren mirar
qué negocio montar, hay algo que se llama el bottom up, un análisis, perdón, este es de top down investment, top de lo más alto hacia abajo, top down. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es revisar cómo está la economía. ¿Se acuerdan que en algún momento hablábamos del ciclo económico? Entonces, ustedes miran, bueno, ¿para dónde va la economía? ¿Hay crecimiento? ¿Hay desaceleración? ¿En qué etapa vamos? Con base en eso hablamos que habían unos sectores que se iban a desempeñar mucho mejor en cada etapa del ciclo. Así que vamos a escoger un sector. Dentro de ese sector decíamos que hay que buscar empresas que sean buenas, bonitas y baratas. El análisis financiero les permite a ustedes encontrar si la empresa es buena, bonita o barata. ¿En qué estado? ¿Se acuerdan? Y acá teníamos dos tipos de análisis. La primera clase vimos el análisis cualitativo, que era subjetivo, que nos mostraba y nos decía, bueno, en qué parte del ciclo está el negocio, es embrionario, está en crecimiento, ¿cierto? ¿Qué fuerzas externas nos están impactando? La parte demográfica, de pronto regulación o tecnológica. Y el cuantitativo es todo el que ustedes han aprendido durante las últimas sesiones, cuantitativo, ¿cierto? Entonces, esto me permite mostrar el estado de la compañía. Aquí van en su curva de aprendizaje. Pero necesitamos saber si esto está caro o barato. Hay que aprender a valorar compañías. Es probable que más adelante vean una clase que sea valoración de empresas, donde aprenderán modelos de flujos descontados para valorar la compañía o de múltiplos, valoración por comparables. Y para valorar necesitan aprender a proyectar. ¿Cómo proyecto una compañía de aquí a 5 años? ¿Cuáles son las variables más importantes para determinar cómo se van a comportar las ventas, las utilidades y demás? Entonces necesitan proyectar para valorar, pero para poder proyectar ustedes deben conocer cómo está la compañía. Ahí es donde estamos parados hoy. Esto es lo que hemos hecho durante este curso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, buena parte de este componente nos permite decir si una empresa es buena o le daríamos una opción de, oigan, ¿saben qué? Compremos esta empresa. Una opción de mantener la compañía y una opción de vender. Claro, yo necesito una buena empresa. ¿Qué sería comprar? Ya lo vamos a analizar, pero rápidamente comprar es una empresa que la mayoría de cosas salen positivas. Tenemos buena liquidez, un buen perfil de endeudamiento, ¿cierto? Posibilidad de crecimiento en ventas. Una compañía que dice vender es que no está pasando alguno de los indicadores. Traigamos parte de los ejercicios que hemos hecho y revisemos un poco Enca y Cementos Argos. Enca teníamos el estado de resultados, esto era Enca, sí. Teníamos un crecimiento en ventas relativamente plano, con costos también, que pasó de pérdidas a ganancias, ¿cierto? Ya por lo menos es rentable, que su EBITDA está creciendo, su utilidad operacional también, gracias a que ha mantenido sus costos estables, ha mejorado márgenes. Si bien no logró vender más en volúmenes, mejoró en márgenes. Y en temas de gasto financiero, pues es relativamente estable, no ha tenido mayores cambios. Entonces, aquí hay una buena perspectiva en temas de rentabilidad y ventas. Su balance general nos mostró que tiene buena liquidez, ¿cierto? Que el endeudamiento es bajo, no hay un apalancamiento muy alto. El pasivo financiero sobre ventas también demuestra y confirma que efectivamente el endeudamiento es bajo. El EBITDA ha crecido y es suficiente para cubrir su gasto financiero y que el pasivo financiero sobre EBITDA está por debajo de 4 veces. ¿Recuerdan la calificación de riesgo?
que su rentabilidad ha mejorado aunque sigue siendo baja. Pero si ustedes ven, la mayoría de indicadores aquí nos están diciendo que esta compañía va por buen camino. Pero si mirábamos a Semargos, teníamos una compañía que está enfrentando problemas de liquidez, que aún tiene un nivel de endeudamiento moderado, que es creciente, no nos gusta, aún hay espacio, o sea, es una compañía que tiene problemas de liquidez, pero sigue siendo solvente, su apalancamiento va creciendo, está muy concentrado el pasivo financiero porque está en el 90% de las ventas, decíamos que no deberíamos pasarnos del 45%, entonces uno preocupa y uno dice, hey, Semargos parece no ser lo suficientemente rentable para todo el nivel de deuda, o sea, el problema es de largo plazo. Aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo Semargos va a aguantar antes de enfrentar problemas más graves? El EBITDA ha mejorado un poco, el pasivo financiero sobre ventas sobre EBITDA es alto, por encima de ese 4%, y ya no lo mencionaba la calificadora de riesgo. Um, Logra cumplir el gasto financiero, por eso digamos que cumple con sus obligaciones en el corto plazo. Pero, ¿qué va a pasar aquí? En Cementos Argos, este pasivo financiero en algún momento va a tener que pagarlo, porque lo que estamos viendo es que él paga intereses. ¿Y se acuerdan lo que hacemos con las tarjetas de crédito? Si yo debo 10 millones, pues yo puedo pagar y tengo un cupo de 20 millones en la tarjeta de crédito, pues cuando me llega la cuota simplemente saco un avance, pago la cuota y así sucesivamente, ¿cierto? Si yo sigo pagando, lo que va a pasar es que mi deuda va a ir, ¿qué? Subiendo, 12, 14 si pago con el mismo cupo, hasta que hay un momento que se acaba el cupo y adiós. En ese momento ya no puedo pagar. Entonces, cuando se les haga exigibles estos bonos es cuando van a tener estas obligaciones van a tener problemas. Lo que deben hacer los financieros de Cementos Argos es ir manejando esta deuda. Cuando llegue el momento de pagar, aprovechar y solicitar créditos para volverlos a llevar a largo plazo. O sea, Semargos tiene esa tarea de seguir llevando su deuda hacia el largo plazo porque está presentando, sí, un endeudamiento muy alto con respecto al nivel de ventas y rentabilidad que está teniendo. Entonces, es una compañía que está en liquidez, problemas de liquidez, pero tiene un riesgo de endeudamiento significativo. Entonces, cuando empieza uno a ver ese panorama de situaciones negativas, pues podríamos estar dando una recomendación de qué? De venta. Y hay otra que es mantener, que básicamente decimos mantener cuando hay cosas buenas y cuando hay cosas malas. No podemos decir sí, pero no, como que tiene esto, pero está lo otro, ¿cierto? De hecho, Enca, uno podría decir como, bueno, todo está muy bien en endeudamiento, pero el crecimiento en ventas no es lo suficientemente bueno. Entonces, no digamos comprar, sino digamos mantener. Así que esas recomendaciones nacen de, de, de cómo está la compañía. Así que una recomendación de compra, en términos generales, es cuando la mayoría de indicadores y los más relevantes están mostrando señales de crecimiento empresarial. Hay crecimiento en ventas, mejora en márgenes, aumento en el ROE, un endeudamiento bajo o moderado. Entonces, son compañías que vale la pena comprar. Vender, vamos primero con vender, los indicadores empresariales empiezan a mostrar una tendencia negativa, los márgenes empiezan a reducirse, la utilidad y el ROE bajan, el endeudamiento es creciente. Entonces, hablábamos de Cementos Argos. Vean que Ecopetrol ahorita, Ecopetrol está bien. Lo que ustedes están encontrando es que Ecopetrol es una compañía que tiene un endeudamiento moderado, que sus ventas no están creciendo, pero sigue siendo rentable, ¿cierto? El problema es que le sacan mucha plata por dividendos y eso ha permitido que la compañía esté ahí. O sea, Ecopetrol ahorita no va para abajo. Las cifras que ustedes han visto no lo ha demostrado. Tampoco está creciendo mucho porque hemos visto que la utilidad se mantiene. Eso hace que la acción también se oscile cerca de los mismos precios. Contrario a Cementos Argos, que lo que hemos visto recientemente es que a algún momento había crecimiento en esta acción y hoy en día Cementos Argos va para abajo. Entonces Cementos Argos lleva bajando prácticamente 2 años, perdiendo cerca de un 40% de su valor en bolsa por la situación. Y si Cementos Argos no mejora y no logra reducir su nivel de apalancamiento, sino que los problemas de liquidez persisten y debe
por consiguiente seguir tomando más deuda, recuerden lo que decía la calificadora de riesgo. Va a aumentar su endeudamiento, vamos a bajar calificación y posiblemente la acción siga bajando. Y cuando hablamos, por ejemplo, del Grupo de Energía de Bogotá, vean esto. Es una acción que, pese a todo lo que hemos tenido de crisis, ¿cierto? ¿Se acuerdan? 16, 18, esta compañía va para arriba. Sí hubo una caída aquí fuerte, pero la acción sigue en tendencia alcista. ¿Por qué esta compañía sigue en tendencia alcista? Entonces vamos a Grupo Energía Bogotá y vamos a mirar rápidamente sus estados financieros. Entonces aquí está el Grupo Energía Bogotá. Como siempre la parte de inversionistas, información financiera. Informe de resultados, estados financieros. 2019 y vamos a ver cómo le ha ido al estado financiero consolidado al segundo trimestre de 2019. Entonces, ¿qué ha justificado esa tendencia? Bueno, se ve un poco feito. Vamos a disminuir este punto. Vamos con el tema de activo corriente. 3.4 billones, pasivo corriente 3.2, una compañía que está muy balanceada. Antes tenía una razón corriente mucho más interesante, vean 3.1 contra 2.4, ¿cierto? Que ha hecho que ahora esté teniendo una razón corriente más baja. Tuvo un incremento en el endeudamiento de cuentas por pagar, supongo que, pero está concentrado en proveedores, no tanto en temas de financieros. Debe haber algo puntual que habría que investigar. Pero sus pasivos no están creciendo tanto. De hecho, el pasivo no corriente bajó un poco. Obligaciones financieras bajan. De hecho, lo que pasó aquí es que pasaron del largo al corto plazo. El endeudamiento simplemente creció por proveedores, no creció por temas de financieros, ¿cierto? Entonces por ahí pasa. Los activos son 22 billones financiados con 12, o sea que el endeudamiento está por el orden del 50%, lo que significa que tiene un endeudamiento moderado, medio bajo, ¿cierto? Entonces vamos bien en temas de razón corriente. El patrimonio está creciendo, vean que el patrimonio, bueno, el patrimonio disminuyó por efectos de utilidades retenidas. Creo que ya pagó un dividendo extra por acá, ¿cierto? Entonces hubo un pago de dividendos que hizo que el patrimonio disminuyera. En términos de ingresos, vean el salto, 1.8 a 2.2. Hay un importante crecimiento en ingresos. Los costos y gastos parecen crecer a ritmos menores, lo cual hizo que la utilidad operacional se incrementara de 640 a 850. Este sí vale la pena hacer ese cálculo porque es alto ese crecimiento de la utilidad operativa. 850 dividido 641 menos 1. La utilidad operativa creció 32%. 32%. ¿Cierto? Y la utilidad consolidada del periodo creció en casi en 300 mil millones. Entonces pasó de 1103, de 820 a 1103, ¿cierto? ¿No? Crecimiento de 34% en la utilidad. Entonces, tenemos una compañía que crece en ventas, que crece en utilidades, que tiene un endeudamiento bajo, moderado, o sea que está en una buena situación. ¿Y eso qué implica? Que la acción se haya valorizado, ¿cierto? Y posiblemente para mí esta acción pueda seguir estando barata, sino que es una acción que a veces por el tema político digamos que no tiene una demanda tan fuerte porque hay un manejo que suele cambiar por administración, pero por ahora su tendencia ha sido alcista y se ha valorizado constantemente. Entonces, si ven cómo el balance y el estado de resultados nos muestra hacia dónde va la compañía, no olvidemos el flujo de caja, entonces genera 1 billón en operación, del cual se gasta una buena parte en, um, bueno, estos cambios activos, el flujo neto por actividades de operaciones hasta acá. Genera 700 en operación, este es el de operación, aquí era únicamente toda la parte de utilidad neta devolviéndole cifras. Y acá está el cambio en capital de trabajo, esta es la parte operativa.
no está invirtiendo, esa compañía no está invirtiendo mucho. De hecho, recibe dividendos de sus filiales, con eso genera algunas inversiones en términos generales, no hay mayores cambios. Paga la mayoría de nuevo en qué? En dividendos, paga intereses, paga préstamos, recibe préstamos. A esto me refiero con que las compañías pueden pagar y recibir préstamos constantemente y así lo hacen y disminuye una buena parte de efectivo. De nuevo está el pago de dividendos. Ahí es donde estas compañías limitan un poco el potencial de crecimiento, por tanto pago de dividendos hacia la nación o en este caso hacia la ciudad, hacia Bogotá, pero en términos generales va creciendo. ¿Se acuerdan lo de la tasa de retención? SG. Lo que quiero de esta clase es que vean cómo empezamos a hilar todo. ROE por tasa de retención. La tasa de retención en Ecopetrol y Grupo de Energía de Bogotá es baja y eso limita su potencial de crecimiento a largo plazo. Sí, la compañía crece, pero a ritmos más lentos. Claro es cómo es un buen desempeño de una acción, o sea, cómo el análisis financiero les permite a ustedes encontrar compañías que pueden llegar a tener valorizaciones y que son buenas, o también encontrar compañías que van hacia una tendencia bajista y podrían no desempeñarse de una buena manera. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, curiosidad? Ok, ¿seguros? Dime. Ok, perfecto. Vamos a ver otro ejemplo. Ya lo habíamos revisado, pero quiero traerlo de nuevo lo llamamos al paredón, y fue a Bianca Holding. ¿Por qué traemos a Bianca de nuevo? Vean que Bianca ha tenido un descenso muy fuerte y bastante pronunciado en los últimos años. Y Bianca tuvo lo que podía pasarle a Cementos Argos si no mejora su rentabilidad en unos años. Entonces, de hecho, hay un indicador, no se los voy a mostrar la próxima clase, no lo voy a colocar en el examen, pero es un indicador de probabilidad de quiebra, de cuál es la probabilidad de quiebra de una compañía. Alguna vez lo usé para Pacific Rubiales. Un año y medio antes de la quiebra del indicador, yo estaba mostrando que la probabilidad de quiebra de Pacific Rubiales era alta. Entonces, vamos a mirar ese indicador. Acá hay una pregunta, una apreciación de Lady, es decir, que el análisis financiero es muy útil para invertir en acciones. Sí. Lo muestro en acciones porque me permite llevarles a la práctica lo más real posible cómo el análisis financiero les lanza y arroja oportunidades para invertir. Pero es lo mismo si ustedes están en una compañía, pues pueden saber si la compañía va por buen camino o no y qué decisiones pueden tomar. Entonces, por eso es tan importante el análisis financiero. De hecho, ustedes van a ver muchos comerciales de Invierta, Trading y demás, pero muestran grafiquitas y ya, pero detrás de todo esto hay una información muy valiosa. Si quieren llevar el análisis financiero al extremo, hay un libro que se llama El inversor inteligente de Benjamin Graham. Benjamin Graham, ya se los coloqué en el chat, fue el mentor de Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo que ha hecho su fortuna con acciones. Así que en el inversor inteligente él enseña a hacer un análisis fundamental. Analiza todas las cifras, todo el entorno de la compañía, cómo conocer completamente un negocio, porque cuando ustedes compran acciones, compran el negocio. Entonces, quien sabe invertir en acciones sabe manejar una empresa. Entonces, es interesante cómo llevar la analogía del análisis financiero hasta otros niveles, no simplemente sacar ratios y demás, que es lo que más me interesa de esta clase, que ustedes tengan esta herramienta para usarla en sus trabajos, si tienen su propia empresa o si deciden invertir. Entonces, el análisis es importante. Entonces, el inversor inteligente de Benjamin Graham es un poquito denso, son más de 500 páginas, pero es muy, muy bueno este libro. Acá hay otra pregunta. Entonces, ¿qué otra opción es buena para apalancamiento si vemos que los bonos dejan comprometida a la empresa con los dividendos? No, pausa. Acá voy a hacer una aclaración. Hay dos, si yo tengo una empresa, hay tres formas de financiarla, cuatro formas. La primera es por patrimonio, que ustedes coloquen plata, ¿cierto? Esa es la primera
forma de financiarse. La segunda forma de financiarse es con bancos, que esto implica pasivo, ¿cierto? Con costo. La tercera forma de financiarse es con proveedores, que también es pasivo pero sin costo. Y la cuarta, una cuarta, porque hay más formas, serían bonos, que bonos también es un pasivo financiero sin costo. Cuando yo les mostré el flujo de caja, este patrimonio va a recibir un retorno y ese retorno lo recibe en dividendos. Pero estos dividendos están a discreción de la junta directiva. La junta directiva define si la compañía va o no a pagar dividendos. Cuando hay una compañía en crecimiento y es muy rentable, pues si uno está en la junta directiva uno decide, oigan, ¿saben que no paguemos dividendos? Reinvirtamos en el negocio. Ya cuando el negocio es maduro y genera una buena parte de liquidez, pues pueden pagar dividendos. Lo que pasó con Empresa Energía Bogotá y con Ecopetrol, que hay un buen pago de dividendos, es porque la nación y el distrito necesitan plata. Entonces todo el tiempo le están sacando plata a estos negocios. Si fuera una empresa privada, posiblemente no estuviera repartiendo tantas utilidades, sino reinvirtiendo más en el negocio. Ah, en cuanto a bancos, siempre hay una cuota, entonces tengo que amortizar parte del capital y parte de intereses. Proveedores es interesante porque no tiene costos. Y bonos, lo que hablábamos es que yo recibo una plata, pago únicamente intereses, y esto me sirve para el ejemplo de Avianca, pago únicamente intereses, ¿cierto? Y al final devuelvo los 100. Claro, para esa época estaré emitiendo otro bono para pedir de nuevo los 100 y seguir simplemente, ¿qué? Pagando intereses. Claro, yo puedo emitir otro bono si la gente confía en mí. Si la gente no confía en mí, no voy a poder emitir otro bono. Dicho eso, volvamos a Bianca. Cuando estábamos hablando aquí de Bianca y nos íbamos a relación con el inversionista, cambiamos al español, información financiera, resultados financieros. Si vemos los estados financieros consolidados, el problema de Bianca fue esta parte. Vean lo que tenía. Deuda a largo plazo, 3.38 billones. A corto plazo, 626. El punto es que esta parte llegó el momento de pagarla. ¿Y pasó a dónde? Al pasivo corriente. Y ahí fue donde dijo, pasivo corriente 5.5, mi activo corriente 1.2. ¿Cuál es la razón corriente de esta compañía? 0.2. ¿Tiene plata para pagar las obligaciones de corto plazo? No. Llegó a iliquidez, incumplimiento de la deuda. Entonces, como su situación financiera no era la mejor, si vemos en términos de ingresos, no está creciendo, de hecho está bajando en ingresos, hay pérdida operativa por depreciaciones y hay pérdida neta. Entonces, la gente del banco le dijo, yo no le presto, no hay forma, y llega a ese incumplimiento. Entonces, lo que está buscando y que lo sabremos mañana es va a dejarle a los tenedores de esta deuda toda la compañía, la marca y demás como garantía para que la compañía siga funcionando. Entonces, esto fue lo que le pasó a Bianca, que si Cementos Argos no mejora sus indicadores de rentabilidad en unos años, le puede estar pasando lo mismo. Entonces, es importante cómo el tema del endeudamiento, de la liquidez, nos permite saber hacia dónde va una compañía. Ah, bueno, acá Jenny tenía una pregunta que era del parcial, sí. Una de las razones, cuando decíamos lo de los proveedores por acá, eh, este fue ya lo había cerrado, es que no tiene costos, sí. Entonces, Jenny, estás en lo cierto, de pronto fallaste en el parcial, pero ya aprendiste, y por eso es que ustedes van a tener esa actividad de recuperación. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí queda claro por qué sucedió lo que sucedió con Avianca?
y hoy en día pues vamos hacia abajo. Recuerden que cuando compran acciones, esta es la clave de acciones, ustedes compran patrimonio. Patrimonio que es activo menos pasivo. Si el endeudamiento de una compañía crece y las utilidades no crecen, prácticamente el patrimonio se va haciendo cada vez más pequeño. Y si el patrimonio decrece, el precio de la acción también. Vean lo que ha pasado con el patrimonio de Avianca. Esto es donde está Avianca. Vean lo que ha pasado con el patrimonio de Avianca. El patrimonio de Avianca ha disminuido. Cuando ustedes compran acciones, compran el patrimonio. Si son dueños de una empresa, son dueños de este patrimonio. Si son gerentes, están siendo responsables de este patrimonio. Entonces vean cómo ha disminuido y por lo tanto el precio de la acción también ha caído. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, duda, curiosidad? Ok, bueno. Vamos a irnos a algo internacional. Vamos a mirar qué ha pasado con Apple. Esta es la acción de Apple. Sube, 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 sube. Lo interesante de las compañías, voy a irme a marketwatch.com, anoten esta página, voy a buscar aquí Apple. APL es el mnemotécnico. Lo interesante es que aquí todo está calculado. Si yo voy al profile, lo único es que aquí todo está en inglés. Tengo unos ratios de valoración que no hacen parte de esta clase, pero son múltiplos financieros. Voy a presentarles un tema de múltiplos si quieren revisar esta múltiplos financieros. Si quieren conocer más sobre valoración, aquí hay unas lecturas, son relativamente rápidas. Pero vean, el margen bruto, voy a traducirles, el margen bruto es del 38%, el margen operativo 26%, el margen antes de impuestos 27%, el margen neto 22%. El retorno de los activos es del 16% y el retorno sobre el patrimonio, el ROE, es del 50%. O sea que cada año Apple se gana el 50 net de su patrimonio, ¿cierto? La total deuda contra los activos, o sea, el porcentaje de endeudamiento es del 31%, un endeudamiento bajo. Y la parte de largo plazo está en el 87, o sea, está concentrado en el 87. Su razón corriente es del 1.12, pues posiblemente esta compañía invierta en largo plazo y maneje mejor sus excedentes de liquidez. Recuerden que la idea no es tener mucho, pero tiene con qué pagar. Entonces tiene poco endeudamiento y tiene muy buena liquidez, siendo una compañía muy, muy rentable. Veamos cómo están los financieros. Aquí están las ventas, vean cómo las ventas han crecido constantemente. El ingreso bruto también. Algo que me gusta de estas compañías es, vean esta cifra, Research and Development, esto es investigación y desarrollo. Se gastan 14 billones en investigar y desarrollar nuevos proyectos, el 15% de las utilidades. Aquí está el crecimiento de la utilidad neta. Vean cómo la utilidad neta ya no ha crecido tanto como antes. Posiblemente Apple ya esté en ciertos niveles sobrevalorada, pero igual sigue siendo un 50% de ROE, o sea, sobre el patrimonio que es relativamente pequeño. Y vean cómo el EBITDA también ha venido creciendo y creció mucho en el último año. ¿Cómo le ha ido en el último trimestre? Comparamos 30 de junio contra 30 de junio. Ya Apple, vean que las ventas de Apple no están avanzando. ¿Cierto? Es una empresa buena, pero las ventas ya no están avanzando como antes. Y en términos de utilidad neta trimestral tampoco es que esté avanzando como antes. ¿Claro? Diciembre es el mejor mes y posiblemente los siguientes trimestres vamos a ver si mejoran y cumplen con esta expectativa. Si no, posiblemente la acción descienda. Pero si notan que ya no está teniendo tanto avance como antes,
ya no hay tanto avance. Acá podemos ver el balance general también. De hecho, esta compañía tiene en caja 94 billones. Casi todo su activo corriente está, la mayoría en caja y en algunas cuentas por cobrar, perdón. Y en el flujo de caja vemos cómo genera 11 billones en la parte operativa en el trimestre, de los cuales invierte 27. Ha gastado bastante en inversión, pero bueno, esto tiene que ver con los temas de manejo de inversiones de corto plazo. Y en temas de financiación terminó pagando 26 billones para tener un cambio neto positivo de 12 billones. Perdón, acá en inversión ganó porque vendió, o sea, vendió algunas inversiones, es lo que, ¿cierto? Entonces a la larga sacó algunas inversiones y su resultado fue sacar inversiones para pagar algunas deudas y dividendos. Entonces, esta compañía, si ustedes notan, es buena, pero ya empieza a mostrar que las ventas posiblemente no estén creciendo tanto. Así que quiero que anoten la siguiente. Cerca del 70% de decisión de inversión o de buen desempeño o mal desempeño de una compañía depende de las ventas, de la perspectiva que tengan ustedes en ventas. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo consideran ustedes que van a ser las ventas del iPhone 11? Salió hace poco. ¿Cómo consideran que van a ser esas ventas comparadas con las de iPhone anteriores? Hace rato no tiene innovación destacable, ¿cierto? Hace mucho que no innova, simplemente últimamente está detrás de. Algunos de ustedes dicen que van a ser buenas, bajas, rentables. ¿Se acuerdan que antes salía el iPhone y la gente hacía fila y era una locura? ¿Ustedes creen que va a pasar lo mismo? Parecieran como muy planas, ¿cierto? Hasta por debajo de lo que antes vendían. Entonces, si el 70% está diciendo que Apple no va a seguir, sí, va a seguir vendiendo, la gente es fiel a la marca, pero de pronto no tanto como antes. Tendríamos una empresa que podríamos decir en este momento mantener. O sea, ya no le vemos tanto potencial al alza, de hecho puede bajar un poco, porque sus ventas ya no están creciendo como antes y no innova. Este último celular pues no tiene nada del otro mundo comparado con las opciones que ya hay. Entonces los que son fieles a la marca seguirán. Los que consideran que ya sus precios son demasiado altos para lo que ofrece, posiblemente busquen otras alternativas de celulares de gama alta de otras marcas, ¿cierto? Entonces, posiblemente empecemos a verla más lenta. Ya no la acción subiendo como venía, sino que empieza a quedarse. Y de hecho ya lo está haciendo. Si yo les muestro los últimos 5 años, vean que últimamente cae y se recupera, pero su avance puede ser que ya no sea tan fuerte como antes, ¿cierto? Entonces, y de hecho las ventas del 10 tampoco es que fueron la locura comparado con las ventas anteriores. Igual aquí hay unos movimientos muy fuertes, esto fue todo lo que generó China, es que esto fue el susto de Trump con China. Claro, él fabrica muchas partes en China, entonces aumentaría considerablemente los costos y reduciría el margen. Entonces coloquemos algunas noticias. Vimos que el margen de Apple es bueno, ¿no? El margen bruto, que acá lo tenemos, margen bruto, le gana bruto el 40% a sus productos. Si China Estados Unidos coloca aranceles a China y muchos de los productos de Apple se fabrican en China o vienen de China, pues ¿qué le pasaría a su margen bruto? Disminuiría, ¿cierto? Mayores costos implica menor ganancia bruta y por lo tanto los demás márgenes disminuirían. Esto también era una pregunta que salió en una de sus pruebas de conocimiento. Entonces, si impactamos costos, vamos a posiblemente impactar todos los demás. Si hubieran costos más altos con unas ventas que ya no van bien, pues uno diría, de pronto la compañía no va a ser tan rentable. No necesariamente se va a quebrar y va a tener problemas de endeudamiento, pero sí sería una compañía menos rentable. Entonces, el menos rentable implicaría que su acción de pronto no se desempeñe tan bien como se desempeñaba antes, ¿cierto? Entonces, eso nos mandaría una recomendación de mantener.
Si ustedes ven una compañía que está cayendo fuerte en ventas y perdiendo mercado, pues es una muy buena razón para decir, oiga, esta compañía va a empezar a deteriorar sus indicadores. Puede ser que vean los indicadores hoy bien, pero si a futuro no mejoran, los indicadores, si las ventas, perdón, se espera que sean malas, los indicadores se van a deteriorar. Lo otro podría ser las compañías que vienen con perspectiva de crecimiento en ventas. Les voy a mostrar un caso curioso y es Tesla. Vean cómo Tesla, durante toda su historia, ha subido. Bueno, ya no tanto por todos los temas de endeudamiento últimamente y la competencia. Ya le llegó competencia y ahora todo el mundo está sacando vehículos eléctricos. Y si yo cambio aquí a Tesla, vamos a ver que muchos indicadores no pasarían. Entonces, margen bruto apenas del 18. Tiene pérdidas, ¿cierto? Desde la parte operativa hay pérdidas. Pierde el 20% del patrimonio al año. Su endeudamiento está en 46, aún no es alto. Tampoco tiene una razón corriente de 1. Ya la cosa se está complicando un poco para Tesla, pero ha logrado subir la acción porque la gente está concentrada en esto, en que sus ventas han crecido a un ritmo tan alto que si siguen aumentando, pues va en algún momento a ser muy rentable y pagar su endeudamiento. Es más o menos lo que tiene que hacer Cementos Argos, que hemos dicho que Cementos Argos tiene una tarea de incrementar ventas, incrementar rentabilidad para balancear su situación financiera. Si Cementos Argos no suben ventas, no suben rentabilidad, se le va a complicar su panorama financiero. Entonces vean cómo las ventas son tan importantes y sobre todo la perspectiva que tengan de ventas, si consideran que esta empresa va a vender más o no. Entonces el 70% de la decisión está aquí. Ustedes pueden tener una compañía que tiene indicadores débiles, pero tiene una perspectiva de vender más a futuro, sus indicadores van a mejorar. Tiene una empresa que está bien, pero va a caer en ventas fuertes, sus indicadores se van a deteriorar. Y si tiene una compañía que se mantiene ahí, pues es una compañía que sigue estable, de pronto no se va a valorizar tanto si habláramos de acciones, pero que se mantiene en el tiempo. Podemos decir que está bien mientras no suceda nada negativo. Por eso es tan importante las ventas. ¿Hacia dónde van las ventas? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Duda, curiosidad también aplica. ¿Vamos bien? Ok, veamos algunos casos curiosos, casos no tan buenos. Ah, creo que ahorita está mejorando, pero hubo un momento en que iba muy mal. Bueno, ¿qué opinan de Uber? Uber salió hace poco a bolsa, ¿cierto? Lleva menos de un año en bolsa y ha tenido un descenso muy fuerte. ¿Qué consideran que ha generado este impacto negativo en Uber? Por favor. Esto es Uber global. Entonces, díganme qué podría estar generando un descenso tan importante en esta acción. Díganme qué se les ocurre. ¿Problemas legales en cada país? Sí, en algunos países ha tenido que llegar y negociar, pagar multas también, entonces eso afecta los márgenes de rentabilidad. Menos ingresos, Juan Felipe me cuenta menos ingresos, pero ¿por qué podrían estarse dando menos ingresos? Pocas ventas, menos ingresos, ¿cuál sería la explicación de miedo de trabajar con Uber, que no lo han aprobado por intereses, ¿cierto? Y competencia, ahora está aparecido, apareció Cabify, Didi, ¿cierto? Didi ha sacado a Uber de varios países emergentes, eh, así que está sintiendo la presión. Y de hecho Uber se ha vuelto más caro que los demás. Claro, tiene una presión por mostrar que mejores márgenes. Y si no muestra mejores márgenes, pues los accionistas se decepcionan. Entonces veamos cómo está Uber en términos financieros. Un 30 de margen, operativo está
perdiendo, pero hay temas, supongo que hay temas de otros que generan un retorno del 8%. El retorno sobre el patrimonio sigue siendo interesante. El 20 tiene plata, sí, por eso es que puede seguir defendiéndose. Y veamos cómo están los ingresos. Vean cómo Uber ha venido creciendo en los últimos años. Quiero ver el último trimestre. Ya últimamente se está aplanando en términos de ingresos, ¿cierto? Y en la parte bruta, vean la parte bruta está descendiendo. ¿Por qué? Porque los costos de operación se están subiendo. Entonces, está teniendo, este es el problema de Uber, aumento en sus costos. Sigue gastando una buena plata, vean acá, un gasto importante en Research and Development. Algo está buscando para renovar o hacer algo disruptivo porque está gastando mucho. Hay una pérdida gigante, pero ¿por qué creen que se pudo gastar 3 billones de 3 mil millones de dólares, 3 billones en colombiano, 3 mil millones de dólares en investigación y desarrollo? ¿Se acuerdan del tema de la emisión? Veamos cómo se afectó el balance con la emisión. Vean el patrimonio de Uber. El patrimonio de Uber a 30 de junio es de 15 billones. ¿Creció por qué? Por la emisión de acciones. ¿Recuerdan que la emisión implica recibir plata? Entonces, el patrimonio se incrementa. ¿Y dónde está esa plata? Aquí está esa plata. Entonces, esa plata llega al efectivo. Supongo que se han gastado también en otro tipo de inversiones, ¿cierto? Estuvo una plata que está aquí y la otra ¿dónde está? Veamos que hacia dónde fue la plata. Entonces, el flujo de caja operativo fue negativo. Aquí está desde las pérdidas netas. En inversión no he gastado mucho por acá. En actividad de financiación acá. Le entró la plata de las acciones. ¿Sí ven cómo entra una plata por acciones? Entonces, aquí entró la plata en el flujo de caja por inversión. En algún momento también, hace unos años, le inyectaron también más inversión. Esta fue una inversión privada. Esta ya fue la inversión que recibieron desde la bolsa pues, con acciones que salieron a bolsa. Y acá otros fondos, 3.6 billones. Estos otros fondos fue lo que se gastó en investigación y desarrollo. Entonces, ¿qué está haciendo Uber? Uber recibe una plata por emisión y se la está gastando en, bueno, ¿qué vamos a hacer para que este negocio crezca y sea más rentable? Y no podemos saber desde ya que el problema que está teniendo Uber es aumento de costos. O puede ser que sus costos estén creciendo por la operación, pero como puede estar cobrando menos, está reduciendo a la larga ¿qué? Su margen bruto. Su margen bruto es el que se está reduciendo. Ahora es del 13.87 y vean cómo descendió 47% la utilidad bruta. Queda claro cómo el análisis financiero nos permite entender por las cifras qué está pasando con la compañía. Después nos toca mirar en el negocio, en la información, darle explicación. Lo que más me interesa es que ustedes vean las variaciones y busquen la explicación. ¿Qué puede estar pasando? Si son directivos, pues podrán saber qué hago para mejorar esta situación. Si son inversionistas, pues qué está pasando, qué puede hacer la compañía, le creo o no le creo a la compañía para determinar si vale la pena comprar o por el contrario vender o mantener la compañía. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, ¿vamos bien? Recuerden que estas dos clases es todo lo que ustedes han visto durante las semanas anteriores, cómo se aplica a la vida real, para qué les sirve. Entonces espero que esta clase les haya gustado porque el análisis financiero es muy útil, sobre todo si algún día se lanzan a inversiones o tienen que manejar su compañía. Lo que quiero es que las cifras hablen. Y vean que en esta clase no me preocupé por calcular mucho los indicadores. Uno, porque los indicadores por lo general ya vienen calculados en los informes, en las presentaciones, casi siempre van a tener los indicadores calculados. Lo que me interesa es que vayan más allá de las cifras, más allá del cálculo, cuánto me dio es qué me está diciendo
cómo puedo aprovechar la información que me están dando esos indicadores. Exacto, la idea es dar interpretaciones, tomar decisiones con base en los indicadores, porque si son gerentes de una compañía, el indicador ya está ahí. Ese es lo que calcula el software contable de la compañía. Lo que más me interesa hoy en día es que vayan más allá de la cifra. Si hace muchos años nos preocupábamos por calcularlo muy bien, porque pues, teníamos calculadoras y nos tocaba a mano. Pero hoy en día no tenemos que volver a inventar la rueda, el indicador está ahí, lo que ustedes tienen que hacer es tomar mejores decisiones con base en estas cifras. Por eso es análisis financiero. ¿Listo? Entonces recuerden eso, tal cual como lo dice Lady, es saber el porqué de las cifras, por qué se está moviendo. Esto es coyuntural, es estructural, esto va a continuar, puede cambiar, ¿qué lo podría hacer cambiar? ¿Vale? Bueno, entonces mañana recibirán un correo mío con la actividad de recuperación para la nota y nos vemos el jueves en la última clase. Hablaremos de cómo prepararnos para la prueba final con la estructura. Digamos que la idea es reforzar algunos conocimientos para que estén listos para ese último examen. Bueno, feliz noche, descansen y nos vemos el jueves.